En las profundidades del tiempo, entre las páginas más antiguas de las escrituras sagradas, surge la figura de un Dios temido por su ira, venerado por su castigo. ¿Quién es Yahvé en su verdadera esencia? ¿Es un Dios de amor o el origen del miedo que ha moldeado a la humanidad durante milenios? Bienvenido a Ecos de lo Prohibido, donde cada sombra esconde un secreto y cada luz revela un misterio. Hoy nos adentraremos en los misterios más oscuros del Dios Yahvé, explorando su ira y el legado de temor que ha dejado en el corazón del hombre. Prepárense para un viaje que desafiará sus percepciones y despertará sus almas adormecidas. Desde las primeras escrituras del Antiguo Testamento, Yahvé es descrito como un Dios de poder absoluto, pero también como un Dios de ira implacable. Las historias del diluvio, de Sodoma y Gomorra, nos presentan a un Dios que castiga con ferocidad a quienes desafían su autoridad. No hay espacio para la misericordia cuando la justicia divina se impone con un fuego que consume tanto a culpables como a inocentes. Este aspecto vengativo de Yahvé no es exclusivo de la tradición hebrea. En muchas culturas antiguas, los dioses actuaban con ira para mantener el equilibrio del cosmos. Sin embargo, en el caso de Yahvé, su ira no solo sirve para restaurar el orden, sino para imponer un control absoluto sobre su creación. Los hebreos, en su exilio y persecución, dependían de esta figura que podía aniquilar a sus enemigos con un solo gesto. Pero, ¿por qué un Dios todopoderoso necesitaría usar el miedo como herramienta? Quizá, en el contexto de la antigüedad, la ira de Yahvé era una respuesta al caos que imperaba en la tierra. El control y la obediencia eran esenciales para la supervivencia, y la ira divina se convirtió en el medio perfecto para garantizar ese control sobre el pueblo elegido. Sin embargo, esta ira no solo afectaba a los enemigos de Israel, también caía sobre los propios seguidores que desafiaban sus leyes. A lo largo de la historia, Yahvé ha sido visto como una figura dual, protector y vengador. Esta ambigüedad en su carácter ha sido utilizada por líderes religiosos y políticos para justificar el control y la autoridad. Incluso hoy en día, la imagen del Dios vengativo resuena en las mentes de millones, moldeando nuestra relación con lo divino a través del temor. En las tradiciones esotéricas y gnósticas, Yahvé no siempre es visto como el creador absoluto o el demiurgo que moldeó el mundo material. Para algunos, Yahvé es una entidad poderosa pero subordinada a un esquema cósmico mayor, una fuerza dentro del entramado de lo divino, pero no el arquitecto del universo físico. Aún así, su figura ha estado relacionada con el control y la manipulación del ser humano dentro de los límites de la materia. Los textos gnósticos, como el Apócrifo de Juan, mencionan a arcontes, seres que mantienen a la humanidad atrapada en el mundo material, pero no todos estos escritos identifican directamente a Yahvé con estas entidades. En cambio, algunos lo ven como un Dios que sigue los designios de una fuerza superior, un Dios que, en su ira, actúa para mantener el equilibrio de su propia creación sin ser consciente de que hay una realidad mayor, más allá de su alcance. Este Yahvé es un guardián, no el creador absoluto, sino una manifestación del poder en un mundo diseñado para el control. Aquí, las enseñanzas gnósticas nos revelan que no es solo su ira lo que tememos, sino el velo que esta ira impone sobre nuestra percepción de lo divino. Nos mantiene ciegos, incapaces de ver el verdadero camino hacia la liberación espiritual. A través de esta interpretación, la ira de Yahvé se convierte en una manifestación del control que la materia ejerce sobre el espíritu. La humanidad, al estar inmersa en esta dualidad entre lo material y lo espiritual, se enfrenta al desafío de trascender el miedo impuesto por la ira de un Dios que no es el supremo, sino solo una parte del vasto entramado cósmico. Las escrituras están llenas de historias donde la ira de Yahvé arrasa con pueblos, ciudades y civilizaciones enteras. Pero hay secretos más profundos, historias que no llegaron al canon oficial de la Biblia, que revelan una dimensión aún más oscura. Los textos apócrifos, aquellos prohibidos por la Iglesia, ofrecen una perspectiva diferente sobre Yahvé y sus motivos.
En el libro de Enoc, por ejemplo, se narra la historia de los ángeles caídos que compartieron conocimientos prohibidos con la humanidad. Estos seres fueron castigados, no porque fuesen malvados, sino porque su revelación del conocimiento desafió el poder establecido de Yahvé. La ira de Yahvé en este contexto no solo es un acto de justicia, sino un acto de control, diseñado para mantener a la humanidad en la ignorancia. Los textos de los rollos del Mar Muerto mencionan también visiones proféticas donde la ira de Yahvé destruirá no solo a los malvados, sino también al mundo entero en un juicio final. Sin embargo, algunas interpretaciones sugieren que este juicio no es el fin, sino una renovación, un ciclo en el que la humanidad debe renacer bajo las leyes divinas. Pero la pregunta que surge es, ¿qué tan necesario es este ciclo de destrucción para el plan divino? La furia de Yahvé, entonces, no solo tiene un propósito moral, sino que podría estar intrínsecamente ligada a la evolución espiritual de la humanidad. Sin embargo, el precio de esta evolución es el miedo, una herramienta que ha sido utilizada para moldear las creencias y acciones humanas durante milenios. Desde una perspectiva mística, la ira de Yahvé es vista como una energía arquetípica que impregna no solo los textos sagrados, sino el propio tejido del universo. En las enseñanzas de la Cábala, se menciona que el árbol de la vida tiene un lado oscuro, conocido como las Clifot. Estas entidades representan fuerzas destructivas y desordenadas, y algunos místicos han asociado la ira de Yahvé con estas energías caóticas que buscan el equilibrio a través de la destrucción. Al igual que el fuego, que puede purificar o consumir, la ira de Yahvé tiene una doble naturaleza. En la alquimia espiritual, se cree que este tipo de energías destructivas son necesarias para la transformación y el renacimiento. Yahvé, en su ira, no solo castiga, también purga, elimina lo que es corrupto para dar lugar a una nueva creación. Pero, ¿qué ocurre cuando esa destrucción se desata sin control? En muchos sistemas espirituales, el equilibrio entre la creación y la destrucción es esencial para la evolución del alma. La humanidad, atrapada en este ciclo, ha visto a Yahvé como una figura de temor, pero también de redención. Aquellos que son capaces de comprender y trascender la ira divina, según los místicos, pueden acceder a una realidad más profunda y a una verdad espiritual que trasciende las fronteras del miedo. El verdadero desafío para la humanidad no es escapar de la ira de Yahvé, sino encontrar el equilibrio entre la obediencia y la libertad espiritual. Solo entonces, dicen las enseñanzas ocultas, el alma podrá liberarse de las cadenas que la atan a este plano de existencia. La figura de Yahvé, como se presenta en el Antiguo Testamento, está llena de contradicciones. Un Dios que promete amor y protección, pero que actúa con una furia que arrasa con ciudades enteras. Esta dualidad ha desconcertado a los teólogos durante siglos, pero las enseñanzas ocultas sugieren que esta contradicción es parte de un plan mayor, uno que la humanidad aún no comprende del todo. En algunos textos antiguos, Yahvé no es solo un Dios de justicia, sino también de engaño. Las escrituras mencionan episodios donde Yahvé pone a prueba la fe de sus seguidores a través de mentiras o ilusiones. Uno de los casos más conocidos es el de Job, donde Yahvé permite que su fiel seguidor sufra innumerables calamidades solo para probar su lealtad. ¿Es esta una acción justa o simplemente un juego de poder? La ira de Yahvé, entonces, puede ser vista como un reflejo de estas pruebas y desafíos. Pero, ¿qué sucede cuando un Dios todopoderoso juega con las vidas de sus seguidores? ¿Es Yahvé simplemente una figura paternalista que actúa para enseñar o hay algo más oscuro detrás de sus acciones? Algunos creen que estas pruebas son necesarias para el crecimiento espiritual, mientras que otros piensan que son simplemente actos de crueldad disfrazados de justicia. La verdad oculta es que Yahvé no puede ser fácilmente comprendido bajo las reglas de la lógica humana. Es una fuerza primigenia, más allá del bien y del mal, cuyo propósito último puede nunca ser revelado. Esta ambigüedad es lo que ha mantenido su culto vivo, pero también lo que ha generado siglos de miedo y confusión.
La imagen de Yahvé como un Dios vengativo y controlador no ha quedado confinada en las antiguas escrituras. Hoy en día, su legado sigue vivo, no solo en las religiones abrahámicas, sino también en las estructuras sociales y políticas de todo el mundo. La idea de que una autoridad suprema puede ejercer el miedo para mantener el orden ha sido un pilar central en la historia de la humanidad. Desde gobiernos hasta sistemas judiciales, el control a través del castigo sigue siendo una realidad en la vida moderna. La religión ha sido utilizada como una herramienta de poder, y en muchos casos, el temor a un Dios vengativo como Yahvé ha servido para mantener a las personas alineadas con ciertos códigos de conducta. El miedo al castigo divino ha sido una fuerza poderosa que ha moldeado las sociedades, y aún hoy, muchas instituciones siguen utilizando esa imagen para asegurar la obediencia y el control. En el ámbito psicológico, la figura de un Dios castigador ha dejado huellas profundas. El miedo al juicio divino ha generado generaciones de personas que viven en constante angustia moral, preocupadas por sus errores y fallos. Esta angustia, a menudo alimentada por interpretaciones literales de textos sagrados, ha influido en la percepción de la humanidad sobre el bien y el mal, el castigo y la recompensa. Sin embargo, también existe un creciente número de personas que comienzan a cuestionar esta imagen. En un mundo cada vez más conectado y con acceso a múltiples perspectivas religiosas y espirituales, la figura de Yahvé como Dios iracundo comienza a perder fuerza. Las nuevas generaciones buscan respuestas más allá del miedo, intentando encontrar una espiritualidad basada en la comprensión, el amor y la libertad, en lugar de la sumisión y el castigo. A medida que profundizamos en el entendimiento esotérico de Yahvé, surge una revelación inquietante: ¿y si la ira de Yahvé no es simplemente una muestra de poder, sino una manifestación del propio miedo divino? Los antiguos textos sugieren que incluso los dioses pueden temer perder el control sobre su creación. En este sentido, Yahvé no solo castiga a la humanidad por desobediencia, sino por su propio temor a lo que la humanidad podría descubrir y lograr. El conocimiento ha sido, a lo largo de la historia, el arma más temida por las entidades de poder. Desde la prohibición del fruto del árbol del conocimiento en el Edén, hasta las restricciones impuestas sobre el conocimiento espiritual en las religiones organizadas, siempre ha habido una fuerza que ha buscado mantener a la humanidad en la oscuridad. ¿Es posible que la ira de Yahvé sea una barrera creada para impedir que el ser humano acceda a su verdadero potencial? Los relatos gnósticos apuntan a que el verdadero despertar espiritual no viene de la obediencia ciega, sino de la búsqueda del conocimiento prohibido. Aquellos que se atreven a mirar más allá de la ira de Yahvé y a romper las cadenas del miedo, encuentran una realidad más amplia, una verdad que ha sido oculta desde el principio de los tiempos. El temor divino, entonces, no es solo un castigo, es un intento desesperado de mantener el poder sobre una humanidad que está al borde de su liberación. Esta revelación cambia la perspectiva por completo. Yahvé ya no es solo un Dios vengativo, sino una figura que representa la lucha cósmica entre el control y la liberación. Un Dios que, en su ira, refleja sus propios miedos ante el despertar de su creación. A medida que se revela este panorama más amplio, la figura de Yahvé se convierte en algo mucho más complejo que el Dios vengativo descrito en las Escrituras. Su ira, en vez de ser simplemente un castigo divino, podría ser un espejo de las luchas internas tanto del ser humano como del propio cosmos. Esta ira, manifestada a través de la historia, podría representar la tensión entre el orden y el caos, el control y la libertad. La humanidad, a lo largo de los siglos, ha estado atrapada en esta tensión. Sin embargo, la evolución espiritual nos ofrece una salida. Trascender el miedo impuesto por la ira de Yahvé no significa rechazarlo, sino comprender su propósito y su lugar en el entramado cósmico. Al igual que en las antiguas enseñanzas místicas, donde la destrucción precede a la creación, es posible que la ira de Yahvé sea el fuego necesario para la transformación del alma. Nos queda entonces una elección: ¿seguiremos viviendo bajo el dominio del miedo o nos atreveremos a buscar el conocimiento que ha sido velado por milenios? La ira de Yahvé ha moldeado la historia de la humanidad,
Pero ahora estamos en un punto donde podemos ver más allá de ese velo y explorar una realidad más profunda, más libre y más luminosa. Recuerden, la historia que conocemos es solo una versión de la verdad. Debemos mirar más allá de lo evidente y adentrarnos en los misterios ocultos que han dado forma al mundo. La realidad es mucho más compleja y misteriosa de lo que podríamos imaginar. La ira de Yahvé ha resonado en los corazones de los hombres durante milenios, pero ¿es este el verdadero poder que rige el cosmos, o solo una sombra que oculta una verdad más profunda? Hasta la próxima, sigan explorando, sigan cuestionando.